Si me hablas en inglés, te doy la mitad de este edificio, apostó la millonaria al albañil pobre. El sol de febrero apenas comenzaba a calentar las calles de la colonia Polanco, en Ciudad de México, cuando Javier Morales despertó en el pequeño cuarto de servicio que rentaba por 3,000 pesos al mes en la azotea de un edificio antiguo en la colonia Anzures. Sus manos callosas, marcadas por 18 años trabajando como albañil, tocaron instintivamente la caja de herramientas que mantenía siempre junto a su colchón delgado. Esas herramientas eran su tesoro más preciado, un nivel de burbuja alemán que había comprado con su primer salario completo, una plomada de bronce que había heredado de su padre, escuadras de precisión que cuidaba como si fueran de oro, y un juego completo de cinceles y martillos que conocía mejor que a sí mismo. Javier había sido maestro de obra en una constructora mediana hasta que la empresa quebró 6 meses atrás, dejando a 28 familias sin empleo y a él con apenas sus herramientas y una reputación impecable que, desafortunadamente, no pagaba la renta ni llenaba el estómago. Antes de continuar la historia, por favor, acude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier se duchó con el agua fría que salía de la regadera oxidada de su cuarto y se vistió con su ropa de trabajo más presentable, unos pantalones de mezclilla remendados pero limpios, una camisa de manga larga para protegerse del sol y sus botas de casquillo que ya mostraban 18 años de uso, pero que todavía cumplían su función. A sus 42 años, Javier era un hombre de complexión fuerte, con el cabello negro, comenzando a mostrar canas en las sienes y una expresión en el rostro que combinaba la dignidad de quien conoce su valor con la humildad de quien ha experimentado las vueltas que da la vida. Esa mañana se dirigía hacia la obra donde trabajaba como ayudante general en la construcción de una torre corporativa en Santa Fe. El salario era apenas una tercera parte de lo que solía ganar como maestro de obra, pero Javier mantenía su orgullo profesional intacto. Mientras esperaba el camión en la parada de Ejército Nacional, revisaba mentalmente los planos de una casa que un antiguo cliente le había pedido que cotizara. El problema era que necesitaba capital para comprar materiales por adelantado, y ese capital simplemente no existía en su cuenta bancaria. El camión llegó repleto, como siempre a esa hora, y Javier se acomodó entre la multitud de trabajadores que viajaban hacia las obras del poniente de la ciudad. Mientras el camión avanzaba lentamente por el tráfico matutino, Javier observaba los edificios que pasaban por la ventana, reconociendo en muchos de ellos las técnicas de construcción, calculando mentalmente la cantidad de acero y concreto que habrían necesitado, identificando los errores comunes que veía en las fachadas. Para él, la ciudad era un libro abierto de construcción, donde cada edificio contaba la historia de los albañiles que lo habían levantado. Bajó del camión en Santa Fe y caminó las 3 cuadras hasta la obra. El ingeniero residente, un hombre joven recién egresado de la universidad que todavía confundía castillos con columnas, ya estaba en la puerta con su casco reluciente y su chaleco nuevo. «Morales, llegaste tarde», le dijo con tono de reproche, aunque Javier sabía perfectamente que faltaban aún 10 minutos para las 7. «Buenos días, ingeniero. El reloj marca 6:50», respondió Javier con cortesía pero firmeza, señalando el reloj de la entrada. El ingeniero lo ignoró y le asignó la tarea del día: mezclar concreto para los cimientos de la sección este. Era trabajo que cualquier peón podía hacer, pero Javier lo hacía con la precisión de un químico, midiendo exactamente las proporciones de cemento, arena, grava y agua, verificando la consistencia con sus manos expertas, asegurándose de que cada bachada tuviera la calidad que él consideraba aceptable. A media mañana, mientras Javier preparaba una nueva mezcla, escuchó voces alteradas cerca de la zona donde estaban instalando las estructuras metálicas. Se acercó discretamente y vio que el ingeniero residente discutía acaloradamente con el supervisor de estructuras. «Le estoy diciendo que esta viga está mal nivelada», decía el supervisor, un hombre corpulento con 30 años de experiencia en el rostro. «Si seguimos así, toda la estructura va a quedar chueca. Los planos dicen que va así», insistía el ingeniero, señalando los documentos que llevaba en su tablet. Javier observó la viga en cuestión con su ojo entrecerrado.
entrenado. No necesitaba instrumentos para saber que el supervisor tenía razón. La viga IPR de 12 pulgadas estaba desalineada por lo menos 3 centímetros respecto al eje central de la columna. Si no lo corregían ahora, cuando la estructura tuviera 10 pisos de altura, esos 3 centímetros se convertirían en un problema estructural serio. Disculpe, ingeniero, intervino Javier con respeto. ¿Me permite ver los planos? El ingeniero lo miró con desdén. Morales, tú estás aquí para mezclar concreto, no para opinar sobre estructuras. El supervisor, sin embargo, conocía la reputación de Javier. Déjalo ver, ingeniero. Morales sabe de esto. Javier estudió los planos durante 2 minutos, luego sacó su nivel y su plomada de su caja de herramientas y se acercó a la viga. Verificó el alineamiento, revisó las columnas de soporte y finalmente se dirigió al ingeniero. Ingeniero, con todo respeto, el problema es que los planos están en pulgadas, pero las medidas que tomaron están en centímetros. Por eso está desalineada. La viga tiene que ir a 14 pulgadas del eje, que son 35.5 centímetros, no a 35 centímetros exactos. El ingeniero revisó sus cálculos y se puso pálido. Javier tenía razón. Si hubieran continuado con ese error, habrían tenido que demoler y reconstruir toda esa sección con un costo de cientos de miles de pesos. Gracias, Morales, dijo el ingeniero con voz más humilde. Javier simplemente asintió y regresó a su trabajo de mezclar concreto. No necesitaba reconocimiento, necesitaba que el trabajo estuviera bien hecho. Al mediodía, durante el descanso para comer, Javier se sentó en un rincón apartado de la obra y abrió su lonchera. 2 tortillas con frijoles y un chile serrano. Era lo mismo que había comido durante las últimas 3 semanas, desde que sus ahorros se habían agotado casi por completo. Mientras comía, revisaba en su teléfono viejo las cotizaciones de materiales de construcción, tratando de encontrar proveedores más baratos que le permitieran reducir costos en la obra que esperaba conseguir. «Oye, Morales», le gritó uno de los peones desde el otro lado del área de descanso, «¿es cierto que tú construiste el puente vehicular de Insurgentes?» «Fui parte del equipo, sí», respondió Javier sin presumir. «¿Y por qué estás aquí mezclando concreto entonces?» Javier sonrió con melancolía. «Porque la constructora para la que trabajaba quebró y a los 42 años, con solo experiencia y sin capital, es difícil conseguir contratos grandes». La conversación se vio interrumpida cuando el supervisor de estructuras se acercó a Javier. «Oye, Morales, ¿tienes un momento?» «Claro, don Armando». El supervisor se sentó junto a él, sacando su propio almuerzo. «Quiero ofrecerte algo. Tengo un trabajo particular, una remodelación en Polanco. Es la casa de una señora que necesita ampliar su estudio y construir una terraza. Pensé en ti porque necesito a alguien que sepa trabajar con estructuras delicadas. La casa es antigua, de los años 40. Javier sintió una chispa de esperanza. ¿Cuándo necesitaría el presupuesto? Lo más pronto posible. ¿Puedes ir mañana en la tarde a verla? Te doy la dirección. Con gusto, don Armando. Gracias por pensar en mí. Al día siguiente, después de su jornada en la obra, Javier se dirigió a la dirección que le había dado don Armando. Era una casa hermosa de estilo neocolonial en una de las calles más elegantes de Polanco, con una fachada de cantera rosa y un jardín frontal meticulosamente cuidado. Javier se sintió un poco intimidado por la opulencia del lugar, pero respiró profundo y tocó el timbre. Una mujer de aproximadamente 55 años abrió la puerta. Vestía de manera casual pero elegante, con ropa que Javier reconoció como cara aunque no ostentosa. Tenía el cabello castaño con algunos reflejos grises, ojos azules penetrantes y una expresión que combinaba inteligencia con algo que Javier no pudo identificar de inmediato. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Javier Morales. Don Armando me envió para ver su proyecto de remodelación». La mujer lo observó durante un momento que a Javier le pareció eterno, evaluándolo de pies a cabeza de una manera que no era condescendiente, sino analítica. «Buenas tardes, Javier. Pase, por favor. Mi nombre es Victoria Mendoza». Javier entró a la casa y quedó impresionado por la arquitectura interior. Los techos altos con vigas de madera, los pisos de mosaico original, las paredes de tabique aparente. Era una joya arquitectónica que había sido mantenida con cuidado excepcional. Su ojo profesional notó inmediatamente varios detalles: las columnas de cantera que sostenían los arcos, el sistema de ventilación natural a través de patios internos, las
solidez de los muros de carga. ¿Le gusta la arquitectura antigua?, preguntó Victoria, notando cómo Javier observaba cada detalle. Me fascina, señora. Esta casa es una obra de arte. ¿Cuántos años tiene? Fue construida en 1942. Mi abuelo la diseñó y supervisó personalmente cada detalle de su construcción. Victoria lo guió hacia la parte trasera de la casa, donde tenía un estudio que daba al jardín. Era un espacio rectangular de aproximadamente 4 metros por 6 metros, con un techo de lámina y paredes de tabique que claramente habían sido añadidas décadas después de la construcción original. Quiero ampliar este estudio al doble de su tamaño actual, explicó Victoria, y construir una terraza elevada que conecte con el jardín. Tengo los planos que hizo un arquitecto, pero me gustaría su opinión técnica antes de proceder. Victoria extendió los planos sobre una mesa de trabajo. Javier los estudió cuidadosamente, sacando su escuadra y su pequeña regla para verificar medidas. Su ceño se fue frunciendo gradualmente mientras avanzaba en el análisis. Señora Victoria, ¿me permite ser completamente honesto? Por favor, para eso lo contraté. Este proyecto tiene varios problemas serios. Primero, el arquitecto está proponiendo demoler esta pared. Javier señaló en los planos. Pero esta pared no es solo una división, es un muro de carga que sostiene parte del peso del segundo piso. Si la quitan sin poner una viga de acero apropiada, toda esta sección se puede venir abajo. Victoria prestó atención absoluta a cada palabra. Segundo, continuó Javier, los cimientos propuestos para la terraza son muy superficiales. Polanco está en zona sísmica alta y con el tipo de suelo que tenemos aquí necesita cimientos profundos con pilotes de fricción. No solo una zapata corrida, como dice aquí. Javier sacó una libreta de su mochila y comenzó a dibujar. Sus trazos eran precisos y claros, mostrando no solo habilidad técnica, sino también capacidad de comunicación visual. Y tercero, está esta tubería de agua que corre por aquí. Según los planos, la van a tener que reubicar, pero no especifican cómo. Si no se hace correctamente, van a terminar con problemas de presión de agua en toda la casa. Victoria estudió los dibujos de Javier con creciente interés. ¿Cómo lo haría usted? Javier tomó otra hoja y comenzó a dibujar su propuesta. Durante los siguientes 20 minutos explicó en detalle su visión. Una viga IPR de 10 pulgadas para sustituir el muro de carga, cimientos profundos con 4 pilotes de fricción para la terraza y un sistema de tuberías que no solo resolvería el problema de la reubicación, sino que mejoraría el flujo de agua en toda la casa. ¿Cuánto cobraría por este trabajo?, preguntó Victoria cuando Javier terminó su explicación. Javier hizo algunos cálculos mentales rápidos, considerando materiales, mano de obra y el tiempo que tomaría. Señora Victoria, para hacer el trabajo correctamente, con todos los refuerzos necesarios y los materiales de calidad que requiere una casa como esta, estaríamos hablando de aproximadamente 250,000 pesos. Pero le voy a ser completamente honesto. Yo no tengo el capital para comprar los materiales por adelantado y tampoco tengo equipo para hacer la excavación de los pilotes. No se preocupe por eso, respondió Victoria. El dinero no es problema, pero tengo que preguntarle, ¿por qué un maestro de obra con su nivel de conocimiento está trabajando como ayudante general? Javier le contó su historia, cómo había empezado como peón a los 16 años, cómo había estudiado por las noches en una escuela técnica para obtener su certificación de maestro de obra, cómo había ascendido hasta dirigir equipos de 30 personas en proyectos importantes y cómo la quiebra de la constructora lo había dejado sin trabajo y sin capital 6 meses atrás. Lo que más me frustra, le confesó Javier, no es haber perdido mi posición o mi salario, es ver que hay mucho trabajo mal hecho por ahí, construcciones que no van a durar ni 10 años, mientras yo que sé hacer las cosas bien, no tengo oportunidad de demostrarlo. Victoria lo escuchó en silencio, con una expresión que Javier no pudo descifrar. Cuando él terminó de hablar, ella sonrió levemente. Javier, ¿habla usted inglés? La pregunta tomó a Javier completamente desprevenido. ¿Inglés, señora? Pues algo básico, lo necesario para leer manuales técnicos y especificaciones de equipos importados. ¿Por qué lo pregunta? Victoria se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, dándole la espalda a Javier. Permaneció así durante un momento que a él le pareció interminable. Tengo una propuesta para usted, Javier, pero antes necesito hacerle una pregunta. ¿Está dispuesto a esforzarse
esforzarse por una oportunidad que podría cambiar completamente su vida? Por supuesto, señora, siempre he estado dispuesto a trabajar duro. Victoria se volvió hacia él con una expresión que mezclaba seriedad y algo que parecía diversión. Entonces escuche mi propuesta con mucha atención. Voy a hacerle una apuesta. Una apuesta, señora. Así es. Si usted logra hablarme en inglés fluido en 6 meses, le doy la mitad de este edificio. Javier se quedó paralizado. Pensó que había escuchado mal. Señora Victoria, no entiendo. ¿La mitad de esta casa? No, Javier. No la casa, el edificio. Victoria sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era una torre corporativa de 20 pisos, en Santa Fe, moderna y elegante, con fachada de cristal y acero. Este edificio es mío. Vale aproximadamente 300 millones de pesos. Si usted aprende inglés fluido en 6 meses y pasa un examen certificado de nivel avanzado, le cedo el 50% de la propiedad. Javier sintió que las piernas se le aflojaban. Señora Victoria, esto tiene que ser una broma. No es una broma, es una apuesta real y tengo mis razones para hacerla. Victoria se sentó frente a él y su expresión se volvió más seria. Javier, mi apellido completo es Victoria Mendoza de Fernández. Mi difunto esposo, Roberto Fernández, fundó Grupo Fernández, una de las constructoras más grandes de México. Javier conocía perfectamente Grupo Fernández. Habían construido la mitad de los edificios corporativos de Santa Fe y varios desarrollos residenciales de lujo en todo el país. Después de que Roberto murió hace 3 años, continuó Victoria, me quedé como presidenta del consejo, pero he tenido un problema. No he encontrado a nadie en quien confiar para dirigir la operación. He entrevistado a decenas de ingenieros, arquitectos y constructores, pero todos tienen el mismo defecto. Saben mucho de teoría, pero no entienden el trabajo real de la construcción. Usted, en 20 minutos, identificó 3 problemas serios que un arquitecto con maestría no vio. Javier escuchaba sin poder creer lo que oía. Pero hay un problema, dijo Victoria. Grupo Fernández está expandiéndose internacionalmente. Tenemos proyectos en Texas, California, y estamos negociando contratos en Canadá. Necesito a alguien que no solo entienda de construcción, sino que pueda comunicarse efectivamente en inglés con inversionistas, arquitectos y autoridades estadounidenses. Pero, señora Victoria, hay miles de personas que hablan inglés y saben de construcción. Sí, pero no tienen su integridad. En la media hora que llevamos conversando, usted pudo haberme mentido, pudo haber fingido que el proyecto del arquitecto estaba bien para no crear conflictos, pudo haber inflado el precio de su cotización. No hizo nada de eso. Me dijo la verdad incluso cuando esa verdad pudo costarle el trabajo. Victoria sacó un folder de su escritorio y se lo entregó a Javier. Aquí están los términos completos de la apuesta. Usted tiene 6 meses para aprender inglés a nivel avanzado. Yo pagaré todas las clases, materiales y cualquier recurso que necesite. Durante ese tiempo, también trabajará en la remodelación de esta casa y en otros proyectos que le asignaré, todos pagados normalmente. Al final de los 6 meses, tomará un examen TOEFL. Si obtiene más de 90 puntos, el 50% del edificio de Santa Fe es suyo, valorado en 150 millones de pesos. Javier abrió el folder con manos temblorosas. Todo estaba ahí, detallado legalmente, con firmas notariales y sellos oficiales. Esto era real. ¿Y si no logro pasar el examen?, preguntó Javier con voz débil. Entonces no pasa nada. Usted habrá aprendido inglés, habrá trabajado en varios proyectos bien pagados y seguirá su vida. No pierde nada, solo gana. Pero, señora Victoria, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué apostar tanto dinero en alguien que acaba de conocer? Victoria caminó hacia una fotografía enmarcada que colgaba en la pared. Era de un hombre mayor, de rostro amable y manos curtidas por el trabajo. ¿Ve a este hombre? Es mi abuelo, el que construyó esta casa. Empezó como albañil a los 14 años y terminó siendo uno de los constructores más respetados de su época. Él siempre me enseñó que el verdadero talento en la construcción no viene de los diplomas universitarios, sino del amor genuino por el oficio y la integridad para hacerlo bien. Victoria se volvió hacia Javier con los ojos brillantes. Cuando usted entró aquí, no solo vi a un albañil buscando trabajo, vi al mismo tipo de hombre que era mi abuelo, competente, honesto, orgulloso de su oficio, y decidí que si hay alguien que merece una oportunidad así, es usted. Javier sintió
un nudo en la garganta. Pero hay una condición más, añadió Victoria con una sonrisa misteriosa. Usted no puede contarle a nadie sobre esta apuesta, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus compañeros de trabajo. Esto queda entre usted y yo hasta que termine todo. ¿Por qué el secreto? Porque quiero que lo haga por las razones correctas, no por presumir, no por la presión social, sino porque genuinamente quiere mejorar su vida. Javier miró los documentos en sus manos, luego miró a Victoria y finalmente miró alrededor de esa hermosa casa que había sido construida por un hombre que había empezado exactamente donde él estaba ahora. Señora Victoria, dijo con voz firme, acepto su apuesta y le juro por mi honor que no la voy a defraudar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Victoria cumplió su palabra inmediatamente. Le entregó a Javier un anticipo de 50,000 pesos para los materiales de la remodelación de su casa. Lo inscribió en un curso intensivo de inglés en una academia prestigiosa de Polanco y le asignó también 2 proyectos adicionales: la renovación de un departamento en la Condesa y la supervisión de reparaciones estructurales en un edificio antiguo en el centro histórico. Javier renunció a su trabajo como ayudante general en la obra de Santa Fe ante la mirada confundida del ingeniero residente. Don Armando, el supervisor que lo había recomendado con Victoria, solo le guiñó un ojo y le deseó suerte, intuyendo que algo bueno estaba sucediendo, aunque no supiera exactamente qué. La rutina de Javier cambió radicalmente. Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar inglés durante 2 horas antes de ir a trabajar en los proyectos de Victoria. De 7 a 3 de la tarde trabajaba en las obras y de 4 a 8 de la noche asistía a sus clases intensivas de inglés. Llegaba a su cuarto de azotea exhausto, pero con una energía interior que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo más que solo sobrevivir. Tenía una meta clara y un camino definido para alcanzarla. El curso de inglés era intenso. Su profesora, una estadounidense llamada Margaret, que había vivido 20 años en México, reconoció inmediatamente su determinación. Javier, le dijo después de la primera semana, tu gramática es básica, pero tu pronunciación no es mala. El problema es que tienes miedo de cometer errores. En 6 meses no vas a aprender inglés perfecto, pero sí puedes aprender inglés funcional si superas ese miedo. I understand, teacher, respondió Javier con acento marcado pero entendible. I want to learn. Good. Entonces, desde ahora, en esta clase solo hablamos inglés, nada de español. Si no sabes una palabra, usa gestos, dibuja, actúa, pero no uses español. Los primeros días fueron frustrantes. Javier, acostumbrado a expresarse con claridad en español sobre temas técnicos complejos, se sentía como un niño tratando de comunicar ideas simples, pero su determinación era inquebrantable. Cada palabra nueva la apuntaba en una libreta que llevaba siempre consigo. Cada estructura gramatical la practicaba mientras trabajaba, hablando solo en inglés, incluso cuando mezclaba cemento o alineaba muros. Mientras tanto, la remodelación de la casa de Victoria avanzaba perfectamente. Javier había contratado a 3 albañiles de confianza que habían trabajado con él en su antigua constructora y que también habían quedado desempleados. Les pagaba salarios justos y los trataba con el mismo respeto con el que quería ser tratado. El trabajo era impecable, cada ángulo perfectamente alineado, cada acabado cuidadosamente ejecutado, cada detalle verificado personalmente por Javier. Victoria visitaba la obra regularmente y cada vez quedaba más impresionada. Pero lo que más le llamaba la atención era escuchar a Javier hablar solo en inglés mientras trabajaba. What are you doing? Le preguntó Victoria un día en inglés, decidiendo poner a prueba su progreso. Javier se volvió, sorprendido pero no intimidado. I am checking the, how do you say nivel in English? Level. Yes, the level of this wall. It must be, how do you say perfectamente vertical, perfectly vertical, or perfectly plumb? Thank you. It must be perfectly plumb, because this wall will support the weight of the terrace. Victoria sonrió. El progreso era evidente, aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer. Pasaron las semanas y Javier se sumergió completamente en su nuevo mundo bilingüe. Comenzó a ver películas en inglés sin subtítulos, aunque al principio no entendiera ni la mitad. Cambió el idioma de su teléfono a inglés. Empezó a leer manuales técnicos de construcción en inglés, descubriendo que su conocimiento profesional le facilitaba entender contextos, incluso cuando no conocía
conocía todas las palabras. En el tercer mes, Victoria le asignó un proyecto más ambicioso: supervisar la construcción de una casa residencial en Las Lomas para un cliente estadounidense que se estaba mudando a México. El cliente, un ejecutivo llamado Thomas Richardson, solo hablaba inglés. Javier, le dijo Victoria antes de la primera reunión con el cliente, esta es tu primera prueba real. Thomas necesita que le expliques los avances de la construcción completamente en inglés. ¿Te sientes listo? Javier tragó saliva. I think so. I'm nervous, but I'm ready to try. That's all I ask. Try your best. La reunión con Thomas fue todo un desafío. Javier tuvo que explicar problemas estructurales, opciones de materiales y cronogramas de trabajo en un inglés que todavía era imperfecto, pero cada vez más funcional. Hubo momentos incómodos donde tuvo que recurrir a dibujos y gestos para compensar su falta de vocabulario, pero Thomas fue paciente y, al final de la reunión, parecía satisfecho. Your English is getting better every time we meet, le dijo Thomas con una sonrisa. And more importantly, I can see you really know your work. I trust you with my house. Ese simple voto de confianza dio a Javier un impulso enorme. No solo estaba aprendiendo inglés, estaba demostrando que podía usar ese inglés para hacer su trabajo profesionalmente. En el cuarto mes, algo inesperado sucedió. Uno de los albañiles que trabajaba con Javier, un joven de 23 años llamado Daniel, se acercó a él durante el descanso del almuerzo. Maestro Javier, ¿puedo preguntarle algo? Claro, Daniel. ¿Qué necesitas? He notado que usted habla mucho en inglés mientras trabaja y me da curiosidad. Yo también quisiera aprender, pero no tengo dinero para clases. ¿Usted cómo le hace? Javier se quedó pensando. Recordó la condición de Victoria de no contarle a nadie sobre la apuesta, pero esto era diferente. Daniel no preguntaba por qué aprendía inglés, solo preguntaba cómo lo hacía. Mira, Daniel, te voy a decir lo que me está funcionando. Primero, cambié todo mi teléfono a inglés. Es gratis y te obliga a aprender palabras nuevas todos los días. Segundo, veo videos en YouTube sobre construcción en inglés. Hay miles gratis. Y tercero, practico todo el día, incluso cuando estoy solo. ¿Y eso realmente funciona? Funciona si le pones dedicación. No es rápido, no es fácil, pero funciona. Daniel se quedó pensativo. Maestro Javier, ¿usted cree que yo también podría aprender? Daniel, si yo a mis 42 años puedo aprender, tú a tus 23 puedes aprender mucho más rápido. La pregunta no es si puedes, sino si realmente quieres. Esa conversación se quedó con Javier. Esa noche habló con Victoria sobre lo que había pasado. It was Daniel, le explicó en inglés, practicando su narrativa. He wants to learn English, but he doesn't have money for classes. I told him some free methods, but I don't know. I think I want to help him more. Victoria lo escuchó con atención. That's very kind of you, Javier. But remember our agreement. You cannot tell anyone about our bet. I know, but maybe I could share my study materials with him. It wouldn't cost anything, and it wouldn't reveal our secret. Victoria sonrió. You have a good heart, Javier. Yes, you can share your materials. Actually, that tells me something important about you. Even when you're fighting for your own opportunity, you still think about helping others. En el quinto mes, el inglés de Javier había mejorado notablemente. Ya podía mantener conversaciones complejas sobre temas de construcción. Entendía casi todo lo que le decían, aunque su respuesta todavía fuera lenta, y su vocabulario técnico era impresionante. Thomas Richardson estaba tan satisfecho con su trabajo que le había recomendado con otros 3 estadounidenses que querían construir en México. Pero el desafío más grande estaba por llegar. Victoria lo citó en las oficinas centrales de Grupo Fernández, un edificio moderno en Paseo de la Reforma. Javier, quiero que conozcas a alguien, le dijo Victoria cuando él llegó a su oficina. En la sala de juntas había un hombre de aproximadamente 60 años, elegantemente vestido con traje oscuro y portafolio de piel. Javier Morales, le presento a Richard Blackwell. Es el director de Blackwell Construction, una de las constructoras más grandes de Texas. Richard, este es Javier Morales, el maestro de obra del que te hablé. Richard extendió su mano. Nice to meet you, Javier. Victoria has told me wonderful things about your work. Javier estrechó la mano firmemente. It's an honor to meet you, Mr. Blackwell. I have heard about your company. You built the new stadium in Houston, right? That's right. You follow American construction projects. I try to. I believe we can always learn from different approaches
Approaches and Techniques. Durante la siguiente hora, Richard y Javier discutieron varios proyectos, técnicas de construcción y las diferencias entre los códigos de construcción mexicanos y estadounidenses. Javier se sentía cada vez más cómodo y aunque todavía cometía errores gramaticales ocasionales, podía expresar sus ideas claramente. Cuando Richard se fue, Victoria se quedó mirando a Javier con una expresión difícil de descifrar. ¿Qué pasa?, preguntó Javier. ¿Dije algo malo? No, Javier, al contrario. Richard me acaba de decir que tu inglés es suficientemente bueno como para trabajar en proyectos internacionales y que tu conocimiento técnico es excepcional. Quiere ofrecerte la supervisión de un proyecto conjunto entre Grupo Fernández y Blackwell Construction, un desarrollo de condominios de lujo en San Antonio, Texas. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. ¿En Texas? ¿Un proyecto internacional? Así es, pero eso no es todo. Victoria caminó hacia la ventana que daba a Reforma, observando el tráfico de la tarde. Javier, hoy es exactamente el día que marca 5 meses desde que hicimos nuestra apuesta. Te queda un mes para el examen TOEFL, pero basándome en lo que acabo de ver, creo que ya estás listo para tomarlo. Pero señora Victoria, todavía me falta un mes de preparación, lo sé, y puedes usar ese mes para seguir practicando. Pero quiero que sepas que, ganes o pierdas la apuesta, ya has ganado algo mucho más valioso. Has demostrado que cuando alguien realmente quiere cambiar su vida, puede hacerlo con dedicación y trabajo duro. Victoria se volvió hacia él con los ojos brillantes. Javier, sin importar el resultado del examen, quiero ofrecerte la dirección de la División de Proyectos Internacionales de Grupo Fernández. Con un salario de 150,000 pesos al mes, más bonos por proyecto. Y el puesto incluye una vivienda en Polanco, porque vas a necesitar estar cerca de las oficinas. Javier se quedó sin palabras. Incluso sin ganar la apuesta, su vida había dado un giro de 180 grados en solo 5 meses. Señora Victoria, yo no sé qué decir. Di que sí. Y luego enfócate en ese examen porque quiero que ganes. Quiero que seas mi socio en ese edificio de Santa Fe. El último mes fue el más intenso de todos. Javier dividía su tiempo entre terminar los proyectos en curso, prepararse para el examen TOEFL y estudiar los detalles del proyecto en San Antonio. Victoria había cumplido su palabra. Le había proporcionado un departamento amueblado en Polanco, pequeño pero cómodo, que era como un palacio comparado con su cuarto de azotea en Anzures. Daniel, el joven albañil que había expresado interés en aprender inglés, había seguido el ejemplo de Javier con dedicación sorprendente. Estudiaba los materiales que Javier compartía con él y practicaba constantemente. Aunque su nivel todavía era básico, el progreso era evidente. Maestro Javier, le dijo Daniel una tarde, mientras terminaban de instalar la terraza en la casa de Victoria, quiero agradecerle por inspirarme. No sé por qué usted decidió aprender inglés, pero verlo a usted trabajar tan duro me hizo darme cuenta de que yo también puedo mejorar mi vida si me esfuerzo. Javier sonrió, sintiendo una satisfacción profunda. Daniel, nunca olvides que la mejor herramienta que tenemos no es el martillo ni el cincel, es nuestra voluntad de seguir aprendiendo y mejorando. Llegó el día del examen TOEFL. Javier se presentó en el centro de evaluación en Polanco con una mezcla de nerviosismo y confianza. Había estudiado tanto que sentía que las palabras en inglés ya fluían naturalmente en su mente. El examen duraba 4 horas y evaluaba comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. La sección de comprensión auditiva fue desafiante pero manejable. Los meses viendo películas y videos en inglés habían entrenado su oído. La sección de lectura fue sorprendentemente más fácil. Su costumbre de leer manuales técnicos en inglés le había dado ventaja. La escritura le tomó más tiempo, pero logró expresar sus ideas claramente. Y la expresión oral, aunque nerviosa al principio, fluyó mejor de lo que esperaba. Cuando terminó el examen, Javier salió del centro sintiendo que había dado todo lo que tenía. Victoria lo esperaba afuera en su auto. ¿Cómo te fue?, preguntó con genuina preocupación. No lo sé, respondió Javier honestamente. Creo que bien, pero no estoy seguro si fue suficiente para 90 puntos. Ahora solo queda esperar. Los resultados llegan en 10 días. Esos 10 días fueron una tortura. Javier trataba de mantenerse ocupado con el trabajo, pero su mente constantemente regresaba al examen. Repasaba mentalmente cada sección, cuestionándose si había respondido correctamente, preocupándose por los errores
que recordaba haber cometido. Victoria, por su parte, mantenía una calma admirable. Continuaba asignándole proyectos y tratándolo como si el resultado del examen no importara, pero Javier podía ver en sus ojos que ella también estaba ansiosa. El 10º día llegó. Javier estaba supervisando la instalación de ventanas en el proyecto de las lomas cuando su teléfono sonó. Era un correo electrónico de ETS, la organización que administraba el TOEFL. Con manos temblorosas, abrió el correo. El puntaje apareció en la pantalla. Total, 94 puntos. Javier tuvo que sentarse. Lo había logrado. No solo había pasado, había superado la meta por 4 puntos. Inmediatamente llamó a Victoria. Hello, Javier, respondió ella en inglés. Victoria, I passed. I got 94 points. Hubo un silencio en la línea y luego Javier escuchó algo que nunca había escuchado antes. Victoria llorando. I knew you could do it, dijo entre lágrimas. I knew it from the moment I met you. Come to my house immediately. We need to celebrate and sign some papers. Cuando Javier llegó a la casa de Victoria, la encontró en el jardín junto a la terraza que él había construido. En la mesa había una botella de champán y 2 carpetas de documentos legales. Javier Morales, dijo Victoria formalmente mientras él se sentaba. En estas carpetas está la documentación legal que transfiere el 50% del edificio de Santa Fe a su nombre. Felicidades. Acaba de convertirse en copropietario de uno de los edificios más valiosos de la ciudad. Javier tomó las carpetas con manos que no podía controlar. Esto era real. En 6 meses había pasado de ser un ayudante general sin futuro a ser propietario de la mitad de una propiedad valorada en 150 millones de pesos. Pero, señora Victoria, dijo con voz quebrada, esto es demasiado. Yo solo aprendí inglés. Eso no vale tanto. No, Javier, tú no solo aprendiste inglés. Demostraste que tienes la disciplina, la dedicación y el carácter necesarios para lograr cualquier cosa que te propongas. Esas cualidades sí valen esto y mucho más. Victoria sirvió el champán en 2 copas. Y ahora quiero hacer algo más. Quiero ofrecerte una sociedad completa en Grupo Fernández. 50-50 en todo. Yo aporto el capital y los contratos. Tú aportas el conocimiento técnico y la dirección de operaciones. Juntos llevaremos la empresa a proyectos internacionales. Javier sintió que iba a desmayarse. Victoria, esto es... ¿Recuerdas lo que te dije el primer día? Que necesitaba a alguien en quien confiar para dirigir la operación. Pues te encontré. Eres tú. Se quedaron en silencio durante un momento, los dos mirando la terraza que Javier había construido con sus propias manos 6 meses atrás. Hay algo más que quiero contarte, dijo Victoria. La verdad completa de por qué hice esta apuesta. Javier la escuchó con atención. Hace 3 años, cuando mi esposo Roberto estaba en su lecho de muerte, me hizo prometer algo. Me dijo, Victoria, no dejes que la empresa caiga en manos de gente que solo busca dinero. Busca a alguien que ame genuinamente la construcción, como la amaba tu abuelo, como la amé yo. Alguien que entienda que construir no es solo levantar paredes, es crear espacios donde las personas van a vivir sus vidas. Victoria se limpió las lágrimas. Durante 3 años busqué a esa persona. Entrevisté a cientos de candidatos, todos con diplomas impresionantes y currículos perfectos, pero ninguno tenía lo que yo buscaba, hasta que llegaste tú. Pero, ¿cómo supiste que yo era la persona correcta tan rápido? Por la manera en que evaluaste mi proyecto. No solo me dijiste que estaba mal, me explicaste por qué estaba mal y cómo arreglarlo. Te importaba genuinamente que el trabajo estuviera bien hecho, no solo cobrar por él. Eso no se puede fingir, Javier. Eso es amor por el oficio. Victoria levantó su copa. Por Roberto, quien me enseñó a reconocer el verdadero talento. Y por ti, Javier, quien me demostró que ese talento todavía existe. Brindaron, y en ese momento Javier sintió que toda su vida había sido un camino hacia este instante. Las dificultades, las pérdidas, los meses durmiendo en un cuarto de azotea. Todo había tenido un propósito. Los siguientes meses fueron de transformación completa. Javier se convirtió oficialmente en codirector general de Grupo Fernández. Su primera decisión fue crear un programa de capacitación para albañiles, donde jóvenes de escasos recursos podían aprender el oficio con maestros experimentados y tener acceso a cursos de inglés técnico gratuitos. Daniel fue el primer beneficiario del programa. Javier lo nombró supervisor de una cuadrilla de construcción y le pagó un curso intensivo de inglés. En un año, Daniel
estaba supervisando su propia obra. El proyecto en San Antonio fue un éxito rotundo. Javier coordinaba perfectamente con los equipos estadounidenses y su conocimiento técnico combinado con su honestidad generó una reputación impecable que trajo más contratos. Pronto Grupo Fernández tenía proyectos en Arizona, Nevada y California, pero Javier nunca olvidó de dónde venía. Cada sábado por la mañana, sin importar cuán ocupado estuviera, visitaba obras de construcción en colonias populares. Se acercaba a los albañiles, preguntaba cómo iban las cosas, ofrecía consejos técnicos y cuando encontraba a alguien con verdadero talento y determinación, lo invitaba a unirse al programa de capacitación. 2 años después de la apuesta, Javier estaba parado en la terraza del piso 20 del edificio de Santa Fe, que ahora era mitad suyo. Victoria estaba junto a él, viendo el atardecer sobre la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho esa apuesta?, preguntó Javier. Victoria sonrió. Ni un solo segundo. Has superado todas mis expectativas, Javier. La empresa ha crecido 50% en 2 años. Tenemos proyectos en 4 estados de Estados Unidos y nuestro programa de capacitación ha graduado a 120 albañiles que ahora tienen trabajos dignos. Todo gracias a tu fe en mí. No, Javier, todo gracias a tu trabajo. Yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste todo lo demás. El teléfono de Javier sonó. Era Daniel. Maestro Javier, tengo que contarle algo increíble. Dime, Daniel. ¿Se acuerda de la señora Martínez, la dueña del departamento en La Condesa que remodelamos el año pasado? Claro que me acuerdo. Pues resulta que es presidenta de una asociación de vecinos que quiere remodelar todo un edificio de 20 departamentos. Y me preguntó si yo podría dirigir el proyecto. Es un contrato de 5 millones de pesos. Javier sonrió ampliamente. Daniel, eso es fantástico. ¿Y qué le dijiste? Que primero tenía que consultarlo con usted. ¿Cree que estoy listo? Daniel, llevas 2 años trabajando conmigo. Has aprendido todo lo que necesitas saber. No necesitas mi permiso. Confía en ti mismo. Pero maestro Javier, tengo miedo de fallar. Daniel, todos tenemos miedo. Yo tenía miedo cuando acepté la apuesta de aprender inglés. Pero el miedo no debe detenerte. Debe motivarte a prepararte mejor. Haz ese proyecto como si fuera el más importante de tu vida. Trabaja con integridad. Y sobre todo, recuerda que algún día tú también tendrás la oportunidad de darle una mano a alguien más. Cuando colgó el teléfono, Victoria lo miraba con orgullo. ¿Ves? Eso es exactamente lo que necesitaba esta empresa. No solo alguien que construya edificios, sino alguien que construya personas. 3 años después de la apuesta original, Grupo Fernández era la constructora de más rápido crecimiento en México. Tenían proyectos en 6 estados de Estados Unidos y estaban negociando su primera obra en Canadá. El programa de capacitación se había expandido a 5 ciudades mexicanas y había graduado a más de 500 albañiles. Pero para Javier, el momento más importante de cada semana seguía siendo los sábados por la mañana, cuando visitaba obras de construcción en busca del siguiente joven talento que necesitaba una oportunidad. Una mañana de sábado, mientras supervisaba una obra en la colonia Doctores, vio a un albañil joven de no más de 25 años trabajando con una precisión y cuidado excepcionales en una pared de tabique. Javier se acercó a observar. El muchacho usaba su nivel con frecuencia, verificaba cada hilada de tabique antes de continuar con la siguiente, y la mezcla que preparaba tenía exactamente la consistencia correcta. Cuando terminó una sección, sacó un trapo limpio y limpió sus herramientas cuidadosamente antes de guardarlas. Buenos días, le dijo Javier. Vi tu trabajo. Está muy bien hecho. Gracias, señor. Trato de hacerlo lo mejor que puedo. ¿Cuánto tiempo llevas de albañil? 3 años, señor. Mi papá era maestro de obra, pero murió hace 1 año. Todavía estoy aprendiendo. Javier sintió una conexión inmediata. Esta era exactamente la situación en la que él había estado años atrás. ¿Hablas inglés? El muchacho lo miró sorprendido. ¿Inglés? No, señor. Apenas terminé la secundaria. ¿Por qué? Javier sonrió. Solo curiosidad. ¿Te gustaría aprender? Pues me encantaría, pero las clases son muy caras. ¿Y si te dijera que hay un programa gratuito donde puedes aprender inglés y mejorar tus habilidades de construcción al mismo tiempo? Los ojos del muchacho se iluminaron. ¿En serio existe algo así? Javier sacó una tarjeta de presentación de su cartera. Toma, llama a este número el lunes y di que Javier Morales te recomendó para el programa de capacitación
capacitación de Grupo Fernández. El muchacho tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor Morales, ¿usted es el dueño de Grupo Fernández? Copropietario. Y antes de eso, fui un albañil exactamente como tú, preguntándome si alguna vez iba a tener una oportunidad de demostrar lo que valía. ¿De verdad? De verdad. La vida tiene una manera curiosa de darnos oportunidades cuando menos las esperamos. Pero las oportunidades solo funcionan si estás dispuesto a trabajar por ellas. Esa noche, Javier regresó a su casa en Polanco, un penthouse que había comprado el año anterior. Era espacioso y elegante, pero Javier lo había decorado con sencillez. En la sala principal, en un lugar prominente, tenía 3 objetos en una repisa de cristal: su viejo nivel de burbuja alemán, la plomada de bronce que heredó de su padre, y una fotografía de él y Victoria el día que firmaron la sociedad de Grupo Fernández. Su teléfono sonó. Era Victoria. Javier, ¿cómo estuvo tu día? Productivo. Creo que encontré a otro candidato para el programa. ¿Otro? ¿Vas a llenar todo México de albañiles bilingües? Javier se rió. Ese es el plan. Javier, quiero preguntarte algo serio. ¿Alguna vez te has arrepentido de aceptar mi apuesta? Nunca, ni un solo día. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia? Dime que todo empezó porque decidí apostar en alguien. No invertir, no contratar, apostar. Y resultó ser la mejor apuesta de mi vida. Javier se quedó en silencio, reflexionando sobre el camino que había recorrido. De ayudante general a copropietario de una de las constructoras más importantes del país. De vivir en un cuarto de azotea a tener un penthouse en Polanco. De no poder pagar la renta a ser millonario. Pero más importante que todo eso, había pasado de ser alguien que necesitaba oportunidades a ser alguien que podía darlas. Victoria, le dijo, hay algo que nunca te he preguntado. Aquella vez cuando me hiciste la apuesta, ¿realmente creíste que iba a lograrlo? Victoria se quedó callada por un momento. Honestamente, no estaba segura. El inglés en 6 meses es muy difícil. Pero lo que sí sabía con certeza era que tú ibas a dar todo de ti para intentarlo. Y eso, Javier, eso era lo que realmente estaba apostando. No aposté a que aprendieras inglés. Aposté a que eres el tipo de hombre que nunca se rinde. Javier sintió un nudo en la garganta. Y tenías razón. Al día siguiente era domingo, y Javier había adquirido la costumbre de visitar el edificio de Santa Fe, que ahora era mitad suyo. Se paraba en la terraza del último piso y simplemente miraba la ciudad extenderse en todas direcciones. Desde ahí podía ver docenas de edificios, cada uno construido por albañiles como él, cada uno representando los sueños de las familias que vivirían o trabajarían ahí. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, señor Morales, habla Carlos Ramírez. Soy el muchacho que conoció ayer en la obra de la Colonia Doctores. Carlos, sí, claro. ¿Qué pasó? Señor Morales, yo llamé al número que me dio y me dijeron que me presente mañana para una entrevista. Pero tengo que ser honesto con usted. Estoy muy nervioso. No sé si sea lo suficientemente bueno para este programa. Javier sonrió, recordando exactamente cómo se había sentido cuando Victoria le propuso la apuesta. Carlos, déjame contarte una historia. Hace 3 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Un albañil trabajador pero sin oportunidades. Y alguien decidió apostar en mí. Me dio una oportunidad que cambió mi vida completamente. ¿Sabes por qué creo que me la dio? No, señor. No porque fuera el mejor albañil del mundo, sino porque vio que estaba dispuesto a trabajar duro por una oportunidad. Carlos, no necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas estar dispuesto a dar todo de ti para mejorar. ¿De verdad cree que puedo hacerlo? Carlos, vi cómo trabajas, vi cómo cuidas tus herramientas, vi el orgullo que pones en tu trabajo. Eso no se puede enseñar. Eso está en tu corazón. Lo demás, el inglés, las técnicas avanzadas, todo eso se puede aprender. Preséntate mañana con confianza y recuerda, esta oportunidad es real. Cuando colgó el teléfono, Javier se quedó mirando la ciudad por un largo rato. El ciclo continuaba. Él había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba y ahora estaba en posición de dar esas mismas oportunidades a otros. 5 años después de la apuesta original, Grupo Fernández se había convertido en Grupo Fernández Morales, reflejando la sociedad completa entre Victoria y Javier. La empresa era ahora líder en proyectos binacionales México-Estados Unidos, con un programa de capacitación que se había expandido a 15 ciudades y había graduado a más de 2,000 albañiles bilingües. Javier y Victoria estaban en una ceremonia de graduación
graduación del programa de capacitación, viendo a 100 jóvenes albañiles recibir sus certificados de competencia técnica y sus diplomas de inglés avanzado. Entre los graduados estaban Daniel, quien ahora dirigía su propia división dentro del Grupo Fernández Morales, y Carlos, el muchacho que Javier había conocido en la obra de la colonia Doctores y que había resultado ser uno de los estudiantes más destacados del programa. Ladies and gentlemen, dijo Javier en inglés fluido ante el micrófono, today we celebrate not just the completion of a training program, but the beginning of 100 new stories of success. Luego cambió al español. Cada uno de ustedes llegó aquí con un sueño y la determinación de hacerlo realidad. Algunos de ustedes venían de situaciones muy difíciles, pero todos tenían algo en común, el orgullo por su oficio y la voluntad de mejorar. Eso es lo que los trajo aquí, y eso es lo que los va a llevar a donde quieran llegar. Javier hizo una pausa, viendo a todos esos jóvenes rostros llenos de esperanza y determinación. Quiero que recuerden algo importante. Ustedes no están aquí por caridad, están aquí porque se lo ganaron, y ahora tienen la responsabilidad de demostrar que esta inversión en ustedes valió la pena. Pero también tienen otra responsabilidad. Cuando llegue el momento, cuando ustedes estén en posición de ayudar a otros, acuérdense de cómo se sintieron hoy y den a otros las mismas oportunidades que ustedes recibieron. La ceremonia terminó con aplausos y celebración. Javier y Victoria se quedaron hasta el final, hablando con cada graduado, escuchando sus historias, ofreciendo consejos. Cuando todos se fueron, Victoria y Javier se quedaron solos en el salón. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Victoria. ¿Qué cosa? Que empezó con una apuesta absurda. Si me hablas en inglés en 6 meses, te doy la mitad de un edificio. Cuando lo pienso ahora suena ridículo. Javier se rió. Era ridículo, pero fue la mejor cosa ridícula que me pudo haber pasado. ¿Sabes por qué realmente funciona este programa?, preguntó Victoria. Dime, ¿por qué no solo enseñamos inglés y técnicas de construcción? Enseñamos que es posible cambiar tu vida si estás dispuesto a trabajar por ello. Cada graduado sale de aquí creyendo en sí mismo, y esa creencia es más valiosa que cualquier habilidad técnica. Esa noche, Javier regresó a su casa y, como hacía cada noche antes de dormir, fue a su estudio donde guardaba su caja de herramientas original. La abrió y sacó su nivel de burbuja alemán, el mismo que había usado para evaluar el proyecto de Victoria 3 años atrás, el mismo que había cargado durante sus días más difíciles. Lo limpió cuidadosamente con un trapo, verificó que la burbuja todavía estuviera calibrada correctamente y lo devolvió a su lugar en la caja. Gracias, le dijo al nivel, sabiendo que sonaba tonto pero sin importarle. Gracias por estar ahí cuando todo lo demás se estaba cayendo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Carlos. Maestro Javier, gracias por todo. Hoy recibí mi primera asignación como supervisor de obra. Voy a hacer que se sienta orgulloso. Javier sonrió y respondió, ya estoy orgulloso, Carlos. Ahora ve y demuéstrale al mundo de qué estás hecho. 10 años después de la apuesta original, Javier Morales era reconocido como uno de los constructores más influyentes de México y Estados Unidos. Grupo Fernández Morales tenía proyectos en 8 estados estadounidenses y operaciones en 15 ciudades mexicanas. El programa de capacitación había graduado a más de 5,000 albañiles bilingües, muchos de los cuales ahora dirigían sus propias empresas o trabajaban en posiciones de liderazgo. Pero para Javier, el éxito más importante seguía siendo encontrar a ese siguiente joven talento que necesitaba una oportunidad. Una mañana, mientras visitaba una obra en Monterrey, vio a un albañil de unos 30 años trabajar con una precisión extraordinaria en una estructura compleja. Javier se acercó a observar. Buenos días, vi tu trabajo, está excepcional. El albañil se volvió, sorprendido de ver a alguien vestido con traje observando su trabajo tan de cerca. Gracias, señor. ¿Cómo te llamas? Roberto, señor. Roberto Hernández. Javier sintió un escalofrío. Roberto, como el esposo de Victoria, como si el universo estuviera cerrando un círculo. Roberto, ¿te gustaría aprender inglés y trabajar en proyectos internacionales? Roberto lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Señor, yo apenas terminé la primaria. No creo que... Roberto, hace 10 años alguien me hizo una pregunta similar y yo también pensé que no estaba calificado, pero esa persona apostó en mí y esa apuesta cambió mi vida completamente.
Exactamente. Ahora quiero hacer lo mismo por ti. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. No, pero vi cómo trabajas. Vi el cuidado que pones en cada detalle. Vi el orgullo en tu oficio. Eso me dice todo lo que necesito saber. Javier le entregó su tarjeta. Llama a este número. Di que Javier Morales te invita al programa. Y prepárate, porque tu vida está a punto de cambiar. Cuando Javier regresó a Ciudad de México esa tarde, fue directamente a visitar a Victoria. Ella ahora tenía 70 años y se había retirado oficialmente de las operaciones diarias de la empresa, pero seguía siendo presidenta del consejo y la consejera más valiosa de Javier. Victoria, encontré a otro candidato excepcional, le dijo mientras tomaban café en el jardín de su casa, junto a la terraza que él había construido 10 años atrás. ¿Cómo se llama? Roberto. Victoria sonrió con lágrimas en los ojos. Roberto, como mi esposo. Lo sé, sentí que era una señal. Se quedaron en silencio durante un momento, disfrutando del atardecer. Javier, dijo Victoria finalmente, hay algo que quiero preguntarte. Si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar algo de estos últimos 10 años, ¿lo harías? Javier pensó cuidadosamente antes de responder. No cambiaría nada. Cada dificultad, cada desafío, cada momento de duda, todo fue necesario para llegar aquí. Si no hubiera perdido mi trabajo, si no hubiera estado viviendo en ese cuarto de azotea, si no hubiera estado cargando mi caja de herramientas por la calle ese día, nunca habría tocado tu puerta. ¿Y si hubieras fallado el examen de inglés? Entonces habría aprendido inglés y habría tenido varios meses de trabajo bien pagado. De cualquier manera habría ganado. Victoria asintió con satisfacción. Esa es la respuesta correcta. El valor de la apuesta nunca fue el edificio, Javier. Fue la oportunidad de demostrar de qué estabas hecho. Lo sé. Y por eso quiero seguir dando esas oportunidades a otros. 15 años después de la apuesta original, Javier Morales estaba parado en la inauguración del nuevo centro de capacitación de Grupo Fernández Morales en Houston, Texas. Era un complejo de 3 edificios diseñado específicamente para entrenar a albañiles mexicanos y estadounidenses en técnicas binacionales y bilingües. El programa había evolucionado más allá de lo que Victoria o Javier habían imaginado originalmente. Ahora no solo enseñaba inglés y técnicas de construcción, sino también gestión de proyectos, liderazgo y emprendimiento. Graduados del programa habían fundado más de 200 empresas de construcción propias en México y Estados Unidos. Durante la ceremonia de inauguración, Javier dio un discurso ante más de 1000 personas, graduados del programa, empleados de Grupo Fernández Morales, autoridades de construcción de ambos países e inversionistas. Ladies and gentlemen, señoras y señores, comenzó en inglés perfecto antes de cambiar al español. Hace 15 años, yo era un albañil desempleado viviendo en un cuarto de azotea, preguntándome si alguna vez tendría otra oportunidad de demostrar mi valor. Hoy soy el codirector general de una de las constructoras más grandes de América del Norte. ¿Cómo sucedió esto? Javier hizo una pausa viendo a Victoria sentada en primera fila. Sucedió porque alguien decidió apostar en mí. No invertir, no contratar, apostar. Y esa apuesta cambió no solo mi vida, sino la vida de miles de personas que han pasado por nuestro programa. Ese es el poder de dar oportunidades. Se multiplica exponencialmente. Después de la ceremonia, un joven se acercó a Javier. Era Carlos, ahora director regional de operaciones en el norte de México. Maestro Javier, hay alguien que quiero que conozca. Carlos le presentó a un joven albañil de no más de 20 años. Este es Miguel. Es el mejor estudiante que he tenido en 3 años y quiero proponerlo para una beca completa en el nuevo programa de Houston. Javier observó a Miguel, viendo en sus ojos la misma hambre de oportunidad que él había tenido 15 años atrás. Miguel, ¿por qué quieres ser parte de este programa? Señor Morales, porque quiero construir cosas que duren. Quiero que dentro de 50 años la gente vea edificios que yo ayudé a construir y diga, este trabajo está bien hecho. Y quiero ayudar a otros a tener las mismas oportunidades que yo estoy teniendo. Javier sonrió. Esa era exactamente la respuesta correcta. Bienvenido al programa, Miguel. Tu vida acaba de cambiar. Esa noche, Javier llamó a Victoria para contarle sobre Miguel. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Dijo Victoria. Dime, que el ciclo ya no depende de nosotros. Los graduados están creando sus propios programas, dando sus propias oportunidades. Lo que empezó como una apuesta absurda se ha convertido en un movimiento. ¿Te arrepientes de haber apostado tanto en mí? Javier, si pudiera volver
volver atrás, apostaría el doble. 20 años después de la apuesta original, Grupo Fernández Morales era la empresa de construcción más grande de América Latina, con proyectos en 12 países y más de 20,000 empleados. Pero más importante que eso, el programa de capacitación había graduado a más de 15,000 albañiles bilingües, transformando no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Victoria había fallecido el año anterior a los 82 años, dejando su parte de la empresa en un fideicomiso que financiaría el programa de capacitación a perpetuidad. En su funeral, más de 2,000 graduados del programa habían asistido para rendirle homenaje. Javier, ahora con 62 años, había decidido seguir trabajando, pero en un rol diferente. Había nombrado a Daniel como nuevo director general de la empresa, y él había asumido el rol de presidente del programa de capacitación, dedicando todo su tiempo a encontrar y desarrollar nuevos talentos. Una tarde, mientras revisaba solicitudes para el programa, encontró una que lo hizo detenerse. Era de un joven de 18 años que había escrito en la sección de motivación: «Mi papá era albañil, murió cuando yo tenía 10 años, pero antes de morir me enseñó que ser albañil no es solo un trabajo, es un arte. Me enseñó a respetar las herramientas, a cuidar cada detalle y a sentir orgullo por lo que construimos. Yo quiero continuar su legado, pero también quiero llevarlo más lejos. Quiero aprender inglés, quiero trabajar en proyectos internacionales y algún día quiero ayudar a otros jóvenes como yo a tener las mismas oportunidades. Mi papá siempre me decía que los albañiles construimos los sueños de otras personas. Yo quiero hacer eso, pero también quiero ayudar a que otros albañiles construyan sus propios sueños». Javier sintió lágrimas en los ojos. Ese joven entendía exactamente lo que significaba el programa. Lo llamó inmediatamente y le ofreció una beca completa. 22 años después de la apuesta original, Javier Morales fue galardonado con el Premio Nacional de Construcción de México, no por los edificios que había construido, sino por el impacto social del programa de capacitación. Durante su discurso de aceptación, Javier contó por primera vez públicamente la historia completa de la apuesta. «Hace 22 años», comenzó, «una mujer extraordinaria llamada Victoria Mendoza me hizo una apuesta absurda. Me dijo: si me hablas en inglés en 6 meses, te doy la mitad de este edificio. Yo pensé que estaba loca, pero acepté la apuesta, no por el edificio, sino porque vi en sus ojos que ella genuinamente creía que yo podía hacerlo». Javier hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. «Durante 22 años he guardado el secreto de esa apuesta, pero hoy lo comparto porque quiero que todos entiendan algo. El cambio real en nuestro país no va a venir de gobiernos ni de políticas. Va a venir de personas dispuestas a apostar en otras personas, de gente dispuesta a dar oportunidades a quienes las merecen, sin importar su origen o su situación». El salón completo se puso de pie en ovación. «Y quiero hacer un anuncio», continuó Javier. «Estoy estableciendo el Fondo Victoria Mendoza con un capital inicial de 1,000 millones de pesos dedicado exclusivamente a dar becas de capacitación a jóvenes albañiles de todo México y América Latina. Porque si Victoria apostó en mí, yo quiero apostar en miles más». Esa noche, ya en casa, Javier abrió su vieja caja de herramientas y sacó su nivel de burbuja alemán. Después de 22 años, todavía funcionaba perfectamente. Lo había cuidado como un tesoro y ahora estaba decidido a que fuera parte de un museo que planeaba crear sobre la historia del programa. Su teléfono sonó. Era un número internacional de Londres. «¿Señor Morales?» «Sí, ¿quién habla?» «My name is Catherine Blackwell. I'm the daughter of Richard Blackwell, the man who worked with you and Victoria on the San Antonio project 20 years ago." "Of course. How is your father?" "He passed away last year, but before he died, he told me about you and Victoria. He said you were one of the most impressive people he had ever met in construction. Your father was a great man. I'm sorry for your loss." "Thank you. Mr. Morales, I'm calling because I want to bring your training program to England. We have thousands of young people who could benefit from it. Would you be interested in discussing this?" Javier sintió una ola de emoción. El programa cruzaría el Atlántico. «Catherine, I would be honored. Let's schedule a meeting». Cuando colgó el teléfono, Javier se quedó mirando su nivel por un largo rato, pensando en todo el camino recorrido. De un cuarto de azotea en Ansúrez a conversaciones internacionales sobre programas sociales. De no poder pagar la renta a establecer fondos de 1,000 millones de pesos. De ayudante general a líder de industria. Pero lo
lo más importante, de recibir una oportunidad a dar miles de oportunidades. El ciclo continuaba, creciendo y expandiéndose más allá de lo que Victoria o él habían imaginado. Y mientras el nivel de burbuja descansaba en sus manos, perfectamente calibrado después de 22 años, Javier entendió que algunas herramientas, como algunas oportunidades, duran para siempre si se cuidan con el respeto que merecen. Gracias, Victoria, susurró hacia el cielo. Ganaste la apuesta. Los dos ganamos. Y en algún lugar de la ciudad, un joven albañil caminaba por la calle cargando su caja de herramientas, soñando con el día en que alguien le diera la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. Ese día llegaría. Javier se aseguraría de ello.